Iglesia, que el Señor les bendiga. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Vayan a sus Biblias. Los invito en esta hermosa mañana que usted pueda abrir sus Biblias. Vayan al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento vayan a la carta o a la epístola del apóstol Pablo, Efesios. Vayan a Efesios y vayan al capítulo número 3 y lleguen hasta el versículo número 14. Y aunque ese no es el versículo per se por el cual yo voy a predicar en esta mañana, quisiera leerles desde el 14 hasta el 17. Desde el 14 hasta el 17. Y me voy a detener en el versículo número 17. Aunque voy a estar tocando algunos puntos, mi texto central es el versículo número 17. Dice Efesios 3. Capítulo 3, versículos del 14 al 19. Yo lo voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente, porque me fascina, porque me encanta. La Nueva Traducción Viviente. Yo sé que usted la puede tener en la Reina Valera, y yo resalto mucho esto. El pastor en esta mañana también nos hablaba de eso a través de la escuela bíblica. Esto es palabra de Dios desde otra manera, con otras palabras, pero sigue siendo palabra de Dios. Sigue siendo palabra de Dios. Y dice la carta de los Efesios, capítulo 3, capítulo número 3, versículo 14 al 15, dice: cuando pienso en esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Aquí va el texto. Entonces Cristo habitará en los corazones de ustedes a medida en que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán firmes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, o cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. ¿Usted entiende un poquito eso? Poder comprender el amor de Cristo aún sabiendo que se nos hace imposible poder comprenderlo. Y termina diciendo: entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que provienen ¿de quién? De Dios. Que Dios, permítanme orar. Señor, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, reconocemos, Señor, que sin ti, mi Dios amado, somos nada, Padre eterno. Pasa carbón encendido, como diría Isaías, por mis labios, Señor, y que esta palabra que yo voy a traer a este lugar, Señor amado, a la congregación, a tu pueblo, Señor amado, a tus hijos, sea una palabra de parte tuya y que cale en lo más profundo de su corazón, en lo más profundo de su mente, que sea capaz esta palabra de llegar a su mente y provocar una transformación desde la que tú quieras, Señor. Que seamos capaces, mi Dios amado, mi Dios todopoderoso, no solamente de servirte, no solamente de adorarte y exaltarte, sino de darte un espacio en nuestra casa, darte un espacio en nuestra mente, darte un espacio en nuestro corazón, Señor amado, porque tú necesitas habitar en nosotros para que estas bendiciones que son inagotables, este amor que es inagotable, Señor, estos recursos que el Espíritu Santo tiene para con nosotros, sean producto a través de ti, Señor amado, a través de la confianza que vamos a tener en ti, porque tú estás en medio de tu casa, en medio de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento. Mire, cuando yo
pensaba en casa sobre qué predicarles, venía a la mente unos elementos importantes que hacemos cuando decidimos tomar decisiones en nuestra vida importantes. Por ejemplo, cuando usted va a comprar una casa, cuando usted va a comprar un lugar donde usted va a pasar un largo tiempo de su vida, en ese lugar, un tiempo prolongado, usted comienza a evaluar cuáles son los pros, pero también cuáles pueden ser los contras de quedarnos en ese lugar. Por ejemplo, cuando usted decide adquirir una propiedad, cuando usted decide adquirir una casa, usted evalúa cuáles son los pros y los contras, cuáles son los beneficios que yo voy a tener al poder vivir en ese lugar durante tanto tiempo. Bueno, una de las cosas que uno empieza a pensar es, bueno, esta es la casa, ¿dónde queda? ¿Cuán cerca está? Si satisface mis necesidades. Si la casa que yo voy a comprar, la voy a comprar porque tengo que tener 3 cuartos, pero a la misma vez necesito tener un cuarto para el perro, o necesito tener patio para el perro. Uno empieza a analizar cómo ha sido diseñada, cuál ha sido la estructura, cuál es la localización, cuál es el tamaño. Y la primero que uno empieza a evaluar es si satisface mis necesidades, entre otras cosas más. Si usted va a escoger un carro, si usted va a evaluar un carro, bueno, cuando yo fui a comprar un carro, la última vez el año pasado, lo primero que yo evalué es si el carro que iba a comprar tenía que satisfacer mis necesidades. No podía ser cualquier carro, tenía que ser un carro en donde las loquedades del pastor y las loquedades de la pastora con la iglesia pudiera tener la oportunidad con ella. Le decía a ella, tenemos que tener espacio, porque es así, tú y yo solo, y llevamos siempre los carros llenos. Imagínate cuando tengamos nuestro hijo. Imagínate cuando tengamos nuestro hijo, no vamos a tener espacio para él. Y yo le decía, tiene que ser una guagua de 3 filas de asiento, porque nuestros hermanos en la iglesia, nosotros tenemos algunos que buscarlos para llevarlos a las actividades. Y uno empieza a evaluar esas herramientas que uno va a tener para poder saber cuáles son los pros y los contras en medio del caminar. Por ejemplo, usted va a comprar una casa y usted tiene que evaluar, porque le dije los pros pero no le dije los contras, usted tiene que evaluar cuánto cuesta, si podemos pagar la casa. El guagua es igual, si podemos pagarla, si no podemos pagarla. Son unos elementos importantes que cada uno de nosotros va evaluando y va analizando. Ahora bien, cuando usted y yo decidimos comprar y vivir en un lugar, tenemos el concepto de que el lugar donde vamos a vivir no es un lugar pasajero. La evaluación que yo hago para quedarme en un lugar que voy a visitar y que voy a estar por un tiempo, no es la misma evaluación con la que yo voy a analizar, porque ahí me voy a quedar por el resto de mi vida. Porque ahí es donde yo voy a evaluar, porque ahí es donde yo voy a dedicar todo el tiempo de mi vida. Y no es la misma decisión, no es la misma decisión. Pero una de las cosas que hacemos cuando tomamos esta decisión, bueno, todos aquellos que somos cristianos y que en nuestros planes depositamos nuestra confianza en el Señor, ya sea de manera simbólica o ya sea de manera real y auténtica en nuestras vidas, nos acercamos al Señor a decirle al Señor, Señor, bendice lo que vamos a hacer. Señor, toma el control de lo que vamos a hacer. Le decimos, Señor, bendice este auto. Sé tú bendiciéndolo. Que todo lo que yo hago en este carro sea para bendecirte. Algunos deciden que necesitamos orar por el carro. Únjalo. Yo recuerdo que allá en Nueva Vida nos llamaban para ungir los apartamentos donde íbamos a vivir. Porque en medio de nuestras experiencias de vida, la razón por la que vamos a bendecir no solamente por lo que vamos a recibir, sino también por lo que podamos hacer en ese lugar, que sea totalmente dedicado para el Señor.
Yo no sé usted, pero yo cada vez que tomo una decisión con mi esposa nos sentamos, lo analizamos. Mira, déjeme darle un corto. Hace poco fuimos a comprar unos muebles. Y en medio de la experiencia que fuimos a comprar los muebles, ya habíamos decidido el mueble, ya lo habíamos tomado la decisión. Y cuando usted va a donde la persona que está ahí para hacer la aprobación y que todo quede, nos dice, no se lo aprobaron. Y el rostro de mi esposa cambia totalmente porque ya nosotros teníamos una aprobación. Así que el muchacho, como no se le dijo que ya nosotros teníamos una preaprobación, así que es error de nosotros, no es error de él. Él tira la aprobación y obviamente el préstamo le va a decir no, porque ya le dimos una, no le podemos dar una segunda. Y en medio de ese detalle nos dice que no, y el rostro, el semblante completo de mi esposa fue transformado. De un gozo y de una apreciación extraordinaria de que vamos a tener muebles nuevos, vamos a tener cosas nuevas para gozar lo que Dios nos ha dado. Llegamos allí y nos dicen que no. Pero yo me acerco a él, le explico y entonces me dice, no, sí. Pero al finalizar ese asunto, nosotros tenemos que ir al carro. Mi esposa iba casi corriendo, porque ustedes lo ven ahí, ella es muy tímida. Ella es muy tímida. Tú hablas de mí, tú háblame de mí desde aquí. Hoy te estoy haciendo una maldad, estoy hablando de ti. Así que ella va muy rápido al carro, porque cuando ella toma decisiones y no salen como ella espera, a ella le da ansiedad. Así que después que nos aprobaron todo, que sacamos la fecha, que pagamos y regresamos al carro, ella va mucho más rápido que yo. Yo le dije, ¿quieres llegar primero que yo? Estás corriendo, no quieres estar conmigo, le decía yo por el camino. Y ella llegó y me dijo, no, es que yo tengo que orar. Tengo que darle gracias al Señor. Llegamos al carro y ella no hace la oración. La tengo que hacer yo, porque en medio de su experiencia, ella está adorando al Señor en medio de su proceso. Pero en medio de eso, es lo esencial, que lo que quiero resaltar es que cuando usted tiene el sentido de que algo pertenece a usted y que usted está clara de lo que tiene, la parte elemental del cristiano es agradecer por las bendiciones que Dios ha depositado en cada uno de ustedes. Ya sea para aquellos que lo hacen de manera protocolar, que dice, Señor, bendícenos, o dice, este carro es del Señor, o aquellos que van mucho más allá con un acto de adoración extrema en medio de la pertenencia que Dios le ha dado. Ya sea uno o sea otro, ya sea de manera automática, ya sea de manera genérica, o ya sea de manera auténtica que usted lo hace, usted y yo nos necesitamos acercarnos al Señor desde una manera de agradecimiento por lo que Dios nos da. Por lo que Dios nos da. Y Pablo, en medio de esta epístola importante, que tiene un gran parecido, yo la leía, pastor, y me hacía tanta similitud a la carta de Colosenses. Y yo decía, pero yo como que prediqué de esto. Después que yo cogí el pasaje y me siento y empiezo a escudriñar, pero es que yo como que prediqué de esto, pero yo, y buscaba en la computadora y daba un search y decía, déjame ver si yo prediqué de Efesios 3. Y buscaba y no aparecía nada. Y buscando me di cuenta que esta misma actitud de Pablo en la carta de Efesios es la misma actitud que tiene Pablo para con los colosenses. Y en medio de su carta él está animándolos a que la experiencia de vida que ellos están llevando en ese momento no los lleven a alejarse del plan extraordinario que tiene Dios. Y que en medio de las experiencias que ellos están viviendo, que sean capaces de recibir una bendición a través de una relación con el Espíritu Santo, y pidiéndoles que el Dios Todopoderoso habite en las mentes de ellos. Bueno, a mí me parece esto extraordinario, porque Pablo está estableciendo desde el principio de esta carta, está orando e intercediendo por esta comunidad. Lo primero que está pidiendo por ellos es que ellos puedan entender el plan. Bueno, igualito que Colosenses, que ellos puedan entender el plan estratégico de Dios. Pero continúa entonces en el capítulo 3, dando unos datos importantes
sobre el carácter y la madurez que nosotros tenemos al enfrentar nuestras experiencias de vida. Y en medio de estas experiencias le está diciendo que no solamente vivan de la experiencia que les ha tocado vivir, sino que se preparen en medio de la bendición. Le está diciendo que tengan la capacidad de aceptar en medio de ellos los recursos que son extraordinarios que van a recibir a través de su relación con el Espíritu Santo, con la relación de nuestro ser interior, con la fe que nosotros depositamos en Cristo. Y me encantan los dos elementos que utiliza Pablo para describir estos recursos, porque en la traducción, la Nueva Traducción Viviente, él utiliza la palabra glorioso e inagotable. Y a veces, esta mañana el pastor nos hablaba sobre, ¿verdad?, ese celo que a veces nos da dentro de la casa, en que queremos tener ese poder y ese reconocimiento dentro de nuestra iglesia, o dentro de lo que hacemos, o dentro del ministerio, o dentro de nuestro trabajo, o dentro de nuestras propias casas. Queremos ser como ese centro de atención donde da el foco y la bombilla. Pero a mí me parece que tú y yo necesitamos saber y entender, tratando de conectar esto un poquito con la escuela bíblica, de que usted y yo necesitamos entender que los recursos que tiene el Espíritu Santo y el Señor para ti son tuyos, son gloriosos y son inagotables. Déjeme detenerme un poquito aquí. Los recursos que Dios preparó para ti, los recursos que Dios ha separado para cada uno de ustedes, son de ustedes. Nadie se los puede quitar. Yo no sé si usted puede decirle al que está a su lado: recibe lo que Dios tiene para ti. Recibe lo que Dios tiene para ti. Aleluya. Porque esos recursos son inagotables. Aleluya. Así que Dios no solamente está trazando el punto esencial de que tú y yo en la vida alcancemos cosas grandes, bonitas y gloriosas, sino que te está diciendo que tiene que ser a través del Espíritu Santo que Dios va a depositar en tu interior. Y así que ese segundo elemento me parece esencial, porque lo que está resaltando Pablo ahí es que tú tienes que tener una relación con el Espíritu Santo. No puedes habitar en la vida sin estar lleno del Espíritu Santo, sin estar sellado por su Espíritu, pero a la misma vez es a través de la relación del Espíritu Santo que tú vas a recibir lo glorioso e inagotable recurso que tiene Dios para ti. Yo necesito entender, tú necesitas entender, porque para que podamos tener una vida plena en Cristo, necesitamos entender su amor inagotable. Mira, si usted no entiende qué es algo inagotable, aquí en Orocovi, aquí en el ¿cómo le llaman aquello del chorro de Doña Juana? Usted va a poder experimentar. Usted nunca se ha experimentado de dónde sale tanta agua. Usted nunca ha preguntado por qué hay tanta agua en el río. Eso no se detiene. Eso está 24 horas dando. Así son las fuentes inagotables del Señor. Los recursos que el Señor tiene para con nosotros, para todos aquellos que tienen una relación con nuestro Espíritu y tienen una relación con el Espíritu Santo y tienen una relación con Cristo, son recursos inagotables. Mire, déjeme detenerme un poco aquí, porque esta gente está experimentando lo que se llama persecución. Esta gente está experimentando que luego de que están en la congregación, que se han reunido con los hermanos, se entran otra gente a querer cambiar el pensamiento de la adoración que está pasando allá adentro. Y en medio de esa experiencia de vida, Pablo les está diciendo: manténganse firmes. Pablo les está diciendo: bueno, ustedes necesitan conocer cuál es el plan de Dios.
Y el plan de Dios no solamente era para los judíos. El plan de Dios no era solamente para ellos, sino que también estaban ustedes incluidos. Yo quiero decirte que el plan de Dios para tu vida no solamente los recursos no solamente son para los líderes, no solamente es para el pastor, no solamente es para el líder de adoración, sino que esos recursos son también para ustedes y que son inagotables también para ustedes. Que en medio de sus experiencias de vida, tener hacia el Señor, habitar, hacer que Dios habite en medio de tu casa, en medio de tu vida, es que tú en cualquier momento puedas acercarte al trono de la gracia, puedes acercarte al Dios Todopoderoso, puedes acercarte al Espíritu Santo de Dios y decirle: necesito que me ayude, necesito que me sustente, necesito que me comprenda, necesito que me fortalezca, necesito que me acompañe, y esos recursos están para ti inagotables. Sí, porque a veces nos acercamos al Señor con esto diciendo: ay, Señor, otra vez, esta pena de decirle al Señor: Señor, otra vez regreso. O no me acerco al Señor porque digo: Señor, me he vencido, me venció, tropecé, caí, me pelé las rodillas y ya tú no me vas a aceptar. Mire, la misericordia del Señor se renueva cada mañana. Es su misericordia la que se renueva. Es el Espíritu Santo de Dios, con la relación unido al Padre, unido al Hijo y unido al Espíritu Santo, en la que Él habita contigo y te va a levantar en medio de tu crisis, te va a ayudar en medio de tu proceso, te va a levantar, te va a acompañar, te va a cuidar y te va a fortalecer. Aleluya. Dáselo fuerte si se lo va a dar al Señor. El Señor afirma, Pablo afirma que si nos mantenemos unidos y podemos entender ese amor inagotable de Dios, ese amor que es tan inagotable que donde quiera que vaya, ¿tú te acuerdas que tú hablabas de eso? Donde quiera que nosotros nos metamos, el amor inagotable del Señor nos alcanza. Las misericordias del Señor nos alcanzan hasta ese lugar. Su Espíritu nos alcanza. La pastora hablaba el domingo pasado sobre estar en la cueva encerrado. Y allí en la cueva también visitó a Elías. La misericordia y el amor inagotable los visitó. Aún cuando yo soy un pecador, su misericordia también me cubrió. Sí, porque a veces pensamos que este amor inagotable solamente es para nosotros. Ese amor inagotable está para todos los que nos rodean. Por eso esta mañana también orábamos por Palestina. También orábamos por ellos, porque el amor inagotable no solamente es para Israel, también es para Palestina. También son para todos los que aceptan al Señor en sus vidas. Y todos los que no lo aceptan tienen la oportunidad de aceptarlo. Por eso es que su amor es incomprensible. Por eso es que su amor no solamente está en el cielo, sino también que está en la profundidad. No solamente está a la derecha, sino también que está a la izquierda. No solamente está en el sur, sino también que está en el norte. El amor de Dios tú lo puedes respirar, porque como está en todos lados. El amor de Dios está en esta copa, está en esta agua, está en este pañuelo. El amor de Dios está en estas plantas. El amor de Dios está en esa silla. El amor de Dios está también en tu corazón, está en tu mente. Tú necesitas que el Espíritu de Dios habite también en ti. También está en Facebook, pero en la grabación. En los hermanos que nos están viendo, que han sacado el tiempo para darle play a esta grabación y nos está escuchando, yo quiero decirte, tú también tienes la oportunidad de adquirir los recursos inagotables del Señor. Dale la oportunidad al Espíritu de Dios que habite en tu corazón, que el Espíritu de Dios habite también en tu vida. Adoramos, Señor. Tú y yo necesitamos aprender. Ahora le hablo a la iglesia. Tú y yo necesitamos aprender
a levantarnos los unos a los otros. Basta ya de acusarnos, basta ya de señalarnos. No. Si viste algo, ayúdalo a sobrepasar el obstáculo. Cógelo por la mano, cógelo por el hombro y juntos crucen el obstáculo. Mira, yo veía una grabación en Facebook sobre este muchacho que está tratando de llegar a la meta. Pero llegando a la meta, la deshidratación es tanta que los músculos de las piernas ya no los puede mover. Y por más que él intenta llegar a la meta, empieza a zapalatear tratando de poder llegar a la meta. Y en la foto veía cómo los demás le iban pasando por el lado. Vean cómo los demás iban continuando porque estaban enfocados en la meta de ellos, en su propio objetivo. Pero mira, cuando usted conoce al Jesús, cuando usted conoce la historia de Jesús, cuando usted conoce al Espíritu Santo, usted se va a dar cuenta que sus metas no son el objetivo. Que las metas que tú te has trazado no es el objetivo de Dios en tu vida. Si tú estás en esta iglesia o nos ves a través de las redes sociales y tú piensas que el objetivo es llegar hasta este lugar, te equivocaste. El objetivo es que llegues a este lugar, pero si llegues con alguien que tú lo ves que en el camino está zapalateando, está tropezando, que te detengas, lo agarres y lo puedas traer completo, que lleguen dos y no uno. Veía yo a este atleta dando vueltas por el piso. El video es impresionante porque yo he visto muchos videos, pero este video, el atleta que iba primero, se tira al piso y empieza a rodar porque su objetivo es llegar a la meta. Mientras 3 o 4 participantes le pasan por el lado. Así que ese primer lugar se desvanece. Pero déjame decirte algo. No necesariamente el propósito que Dios tiene para tu vida es que tú llegues en primer lugar. No es que tú llegues primero que los demás. Viene el que está como cuarto, sexto o quinto y se detiene, lo agarra por la espalda, lo agarra y los dos juntos van tratando hasta lograr llegar a la meta. El objetivo de nosotros, lo decía el pastor, es el servicio, es poder llegar juntos al propósito que Dios establece para tu vida y para mi vida. Ay, pastor, pero eso parece ser un quitado, eso parece que es algo fácil. Entonces, ¿cuáles son mis beneficios sobre eso, pastor, que usted hablaba esta mañana? Entonces, ¿qué galardón voy a tener yo? Es que la recompensa no tiene que ver, tú estás pensando en una recompensa monetaria, pero el amor inagotable, los recursos que tiene el Señor, no se comparan con ningún premio de valor en la tierra. Tienen que ver con la salvación, tiene que ver con estar con tu Creador, tiene que ver con tú estar en medio de la experiencia de vida con tu propio Dios. Así que, en segundo lugar, tú y yo necesitamos tener una relación con Dios. Tú necesitas tener una relación con el Espíritu de Dios. Tú y yo necesitamos que Dios y su Espíritu habiten en nuestra casa, habiten en nuestro hogar. Mira, la palabra que utiliza el autor ahí en el versículo número 17, habitar, en griego es katoikeo, que significa habitar. Pero yo quiero decirte qué otras palabras adicionales significa. Eso no solamente significa habitar, sino que significa morar. Significa vivir en. No vivir, vivir en. Residir en. Pero también significa establecerse y alojarse permanentemente. Dios nos está diciendo, Pablo nos está diciendo a través de esta carta, y yo les estoy diciendo, el Espíritu me está permitiendo que yo les diga en esta mañana, tú y yo necesitamos entender que el Espíritu Santo de Dios necesita alojarse permanentemente, habitar permanentemente, establecerse permanentemente en tu corazón. Escucha bien, permanentemente. Pastor, ¿por qué usted dice permanentemente?
Bueno, es que yo quiero traerles una historia que también estuvo rondando en mi cabeza ayer. Y en medio de la historia, yo quiero que usted se transporte. No lo busque, no lo lea, porque yo no lo voy a leer hoy. Pero cuando llegue a su casa, haga la asignación. Vaya a Samuel, al profeta Samuel. Y algunos ya pueden imaginarse hacia dónde voy. Pero la historia de Samuel es una historia, el libro de Samuel cuenta la historia de David. Y en medio de esa historia de David, también habla y da unos datos importantes de la presencia de Dios en medio del pueblo. En medio de su pueblo. Y en aquella época, específicamente en Primera de Samuel 4, por ahí, Primera de Samuel capítulo 4, se da una situación bien particular donde el pueblo de Israel pierde el arca del pacto. ¿Qué es el arca del pacto? El arca del pacto representaba la presencia de Dios, representaba el pacto en medio del pueblo. Es más, para decirte tanto, cuando ellos tenían esa arca, ellos la adoraban, pero la llevaban hasta para la guerra. Y allí Dios hacía que ellos ganaran. Para ellos era algo simbólico, pero no tanto simbólico como para ti, para mí, sino algo simbólico de que sin eso ellos no podían seguir. Y en medio de esa historia se levanta una guerra en la que ellos, sin la decisión correcta, se llevan el arca del pacto para una guerra y los filisteos le quitan el arca del pacto. Los filisteos le quitan la presencia de Dios en medio del pueblo. Esta historia es larga, no la voy a leer. Yo sé que de todo lo que pasó, los filisteos se quedaron, pero Dios se desquitó también con los filisteos por lo que hicieron. Y se desquitó con todo el que recibía el arca del pacto. Con todo el que recibía. Dice el texto, cuando usted va un poquito más adelante, esta historia también usted la va a ver en el segundo libro de Samuel. Y es ahí donde David, ya lo van a coronar, empieza a ganarle a los filisteos y decide transportar el arca del pacto, que ya no lo tenían los filisteos, porque los filisteos fueron y le entregaron de tan mal que les iba con el arca del pacto. Fueron y le entregaron. Y de allí fue rondando hasta que casi 50 años, a David decide transportarla a Jerusalén. Y David intenta transportar el arca del pacto de nuevo para Jerusalén, pero no conforme a las reglas que Dios había establecido en número. Y cuando empiezan a llevar el arca del pacto por el camino, yo decía, déjame cómo yo le explico a esta gente que pueda pasar, pero estaba prohibido cargarle en una carreta. La orden decía que no, eran los hombres. Y se tenía que poner un cuero para poder cargar el arca del pacto. Pero ellos deciden cargarle en una carreta con bueyes. Y en medio de ese transitar, iban bajando por esta puertita que está ahí, por ese puertito que están arreglando ahí, que cuando usted pasa, la guagua me hace can, 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 can. Y en medio de ese can, 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 del camino complicado que estaba pasando esta procesión, con el arca del pacto de camino hacia Jerusalén, el arca del pacto se va a caer. Y Usa pone la mano para que no se caiga. Y la vida de Usa se acabó, porque el arca del pacto no podían tocarla. Y es ahí donde David se desanima, porque nosotros nos sentamos y decimos, pero es que yo estoy haciendo algo bien. No es bien que yo mueva el arca del pacto para Jerusalén. No es bueno que yo lo que hago en mi vida, es bueno que yo tenga un carro nuevo, es bueno que yo compre una casa nueva, no es bueno que yo tome decisiones en mi vida. Pero cuando lo hacemos fuera de la voluntad y del propósito de Dios, entonces nos desanimamos cuando los resultados son adversos a los resultados que nosotros aspiramos. Y es en medio de la presencia, de esa oportunidad, que David se desanima. Se desanima tanto que le dice a Obed-Edom, llévatela para tu casa. Obed-Edom quedaba cerca, la casa de Obed-Edom quedaba ahí en Gat, quedaba cerca.
Así que le dice, llévatela para tu casa. Llévatela el arca del pacto para tu casa. Y está en la casa de Obed-Edom por 3 meses. Y el texto dice algo muy importante. Cuando la presencia de Dios, el arca del pacto, habitó en la casa de Obed-Edom, cuando el arca del pacto, la presencia, habita en tu corazón, habita en tu mente, tú eres bendecido. Dice el texto que no solamente bendijo a Obed-Edom, no solamente bendijo a su familia, sino que por largos trayectos que tú vas viendo por ahí, tú ves que a Obed-Edom le dieron oportunidades dentro de lo que hacía en la casa del Señor. No solamente la levita, sino que le tocó cuidar el arca, le tocó cuidar las puertas en algún otro lugar. Tú vas a leer en Crónicas en algunos lugares más adelante de qué hacía Obed-Edom y su familia, porque cuando la presencia del Señor habita en tu mente, cuando la presencia del Señor habita en tu corazón, los recursos inagotables y gloriosos que el Señor tiene para ti son inagotables, son para ti, nadie te los puede quitar. Lo que Dios tiene para ti es para ti, nadie te lo puede quitar. Cuando tú decides cambiar tu estilo de vida y decides, porque en mi casa yo voy a adorar al Señor, porque yo voy a adorar al Señor en mi mente y voy a empezar a sacar cosas que estaban depositadas ahí y voy a sacar cosas que me molestaban y me impedían adorar y estar en la presencia de Él. Yo ahora voy a entender que cuando yo hago eso empiezo a experimentar cosas que estaban disponibles para mí, pero como no le saqué espacio, como no estaba habitando el arca del pacto en mi corazón, como el Espíritu Santo, la presencia de Dios, sin darme cuenta, dejó de habitar dentro de mí, no me di cuenta de los recursos inagotables que Dios tiene para mi vida. Dile que está a tu lado, dile que está a tu lado, necesitas la presencia de Dios en tu vida. Necesitas que la habite la presencia de Dios en tu vida. Necesitas, si tú me ves desde el Facebook y nunca has experimentado la presencia de Dios en tu vida, te invito a que aceptes al Señor para que el Espíritu habite en tu vida. Ahí vas a poder reconocer las bendiciones gloriosas que Dios tiene para ti. Y no tiene que ver con dinero. Esas cosas a veces vienen por añadidura. Es la bendición de saber que Dios está contigo en medio de tu experiencia de vida. Es en medio de eso. No significa que los problemas se acabaron. No. Esto significa que el Dios que es capaz de suplirte y solucionar tus problemas está contigo y te acompaña. Esto significa que no estás pasando solo tu proceso, sino que el Dios creador de la humanidad habita contigo para hacer y alcanzar todo lo que tú necesitas en la vida. Yo no sé cuántos de ustedes necesitan que Dios habite en su corazón. Tú y yo necesitamos que Dios habite en nuestro corazón. Dile que está a tu lado, deja que Dios tome el control de tu casa. Deja que Dios habite en tu casa. Deja que Dios habite en tu casa. La pastora nos hablaba el domingo pasado sobre saqueo. Pasado, antipasado. El antipasado. Nos hablaba de saqueo. Y hay experiencias en nuestra vida que ahí Dios está diciéndonos a nosotros, estoy pasando por aquí. ¿Ustedes saben el codito? ¿Saben el codito? Ese codito. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Hay bendiciones para tu vida. Hay recursos inagotables para tu vida. Lleva a Jesús pasando por frente de tu casa. Por frente de tu casa y tú todavía estás esperando a Jesús. Ábrele la puerta, deja que Él habite dentro de ti para que puedas tener los recursos inagotables. Aleluya. Ahora,
no solamente Pablo está diciendo a una persona que no conoce a Jesús que Jesús habite dentro de él. Pablo le está diciendo a esta gente: oye, ya ustedes saben que el Espíritu Santo habita en ustedes. Ahora, yo oro para que en medio de sus experiencias de vida ustedes reconozcan, que ustedes entiendan, que ustedes comprendan el amor de Dios en medio de lo que están experimentando. El amor de Dios en medio de sus experiencias de vida. El amor de Dios en el caminar de tu vida. Yo no sé si en esta mañana tú estás entendiendo lo que Dios está poniendo en mi corazón. Pero la segunda palabra que utiliza ese versículo 17 es confiar. Pablo le está diciendo: ustedes no solamente necesitan que el Espíritu y Cristo, que el Espíritu habite en ustedes, ustedes también necesitan confiar en Cristo. Ustedes también necesitan confiar en el Dios Todopoderoso. Ustedes también necesitan confiar sobre esas profundidades, sobre esas raíces que van a tener. Pablo le está diciendo a esta comunidad: van a haber crisis, van a haber situaciones, pero no solamente ustedes necesitan que el Espíritu habite en ustedes, sino también que puedan confiar, tener la fe, la certeza de que Cristo está en medio con ustedes, para que puedan echar raíces, y esas raíces son las que lo van a sostener. No voy a abordar mucho en esto, porque ya yo les hablé en Colosenses sobre esto, y yo hasta me acuerdo que yo les hacía que venían los vientos y me movían de lado a lado y que las raíces no se movían. Pero sí les tengo que decir que la palabra en griego para hablar sobre permanecer firmes es estisio. Si lo dije mal, discúlpenme, mi griego no es muy... yo todavía no he ido a estudiar griego. Vamos a empezar por ese detalle. Lo que me interesa es lo que significa esta palabra, que significa completamente capaz, tener poder y ser suficientemente fuerte. Cuando el Espíritu Santo habita en usted, y cuando a la misma vez usted pone la confianza en el Señor, entonces usted es completamente capaz de permanecer firme. Usted es completamente capaz de sentirse fuerte. Usted es completamente capaz de tener el poder de sobrepasar los obstáculos. Usted es capaz de poder hacer lo que sea y Dios entregarle lo que sea, porque usted, a través del Espíritu Santo y la confianza en Cristo, va a poder alcanzar el plan de Dios para su vida. Adoramos, Señor. En medio de tus aflicciones y de tus dificultades, incluye a Dios en medio de tu experiencia de vida. Métete con Dios en el carro. Métete con Dios de camino al supermercado. Métete con Dios en tu casa. Métete con Dios en tu cuarto. Métete con Dios a la hora de ir a bañarte. Métete con Dios y apaga el televisor. Déjate de estar viendo programas. Déjate de estar viendo Netflix. Y no estoy diciendo ahora que el Netflix es satánico. Lo que estoy diciendo es que el tiempo que tú tienes que dedicárselo a Dios, dedícaselo a Dios. Si Netflix está ocupando el espacio de Dios, apaga Netflix. Si el PlayStation está ocupando el espacio de Dios, apaga el PlayStation. Me fui con los jóvenes. ¡Ay! Si la cancha de baloncesto, para los que me ven, si tú estás en la cancha de baloncesto y la cancha de baloncesto está ocupando el lugar de Dios, haz tus ajustes. Porque las crisis que pueden estar habiendo en tu vida no es porque Dios quiere que te pase algo malo. Es que ya el Espíritu y la presencia han dejado de influenciar tus decisiones en tu vida. No de habitar, porque yo soy de los que pienso que el Espíritu Santo nos acompaña. Dice el salmista: aunque ande en valle de sombra de muerte. La presencia de Dios anda con nosotros, aunque nuestras decisiones no sean las correctas. Él está ahí, loco, diciéndote: vamos, sal de aquí.
vamos, levántate, esto no es, vamos para otro lugar, vamos a movernos para otro lugar. Él está ahí motivándote, Él está ahí levantándote, inquietándote para que tu presencia, esa que estás buscando en tu interior, sean capaces de afectar tu voluntad, tu mente, tus deseos, para que esa voluntad y esos deseos y esa mente tuya sigan a Jesús, sigan al Señor. ¿Por qué? Porque la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta. Permítanme orar. Señor, te adoramos, Dios. Te bendecimos, Señor. Gracias, Padre amado, en esta hora por tu palabra que ha calado en lo más profundo de nuestras mentes, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Dios, a poder tener la fuerza, la firmeza, las capacidades tuyas, Señor, para poder alcanzar tu plan en nuestra vida, Señor. Padre, habita dentro de nuestras mentes, habita en medio de nuestro corazón, Señor. Habita y activa nuestra voluntad, Señor. Tu voluntad en medio de tu vida, Señor, en medio de nuestras vidas, Señor. Permite que nuestra mente, Señor amado, sea dirigida por tus pensamientos, Señor. Ayúdanos, Padre amado, para cada paso que nosotros demos en nuestra vida, mi Dios amado, estén dirigidos por el Espíritu Santo para poder alcanzar los recursos inagotables que tú tienes para con nosotros, Señor amado. Que ese amor tuyo inagotable, que es alto, que es profundo, que es largo, que acapara toda la plenitud de la tierra, Señor amado, y que ha sido por ti, creada por ti, y que está ahí para con nosotros, Señor amado, nosotros la podamos recibir y podamos vivir y aceptar todo ese amor y todos esos recursos que tú tienes para con nosotros, Señor. Ayúdanos, mi Dios del cielo, a poder sobrepasar los obstáculos, sabiendo que tu Espíritu nos acompaña, pero también confiando, mi Dios amado, en que tú nos ayudas en medio de nuestros procesos, que tú nos fortaleces, Señor amado. Ayúdanos a echar raíces de manera extraordinaria, capaces de estar juntos contigo, Señor. Métete en nuestras agendas, Señor. Métete en nuestros planes, mi Dios amado. Que cada una de las cosas y de los pasos que demos en nuestra vida, Señor amado, sean consultados contigo, Señor. Y que tú afirmes cada uno de nuestros pasos, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.